Hola, hola, irracionales. Os doy la bienvenida al podcast de Ulises y Argos, un podcast muy perro en el que hablaremos de educación canina, intervenciones asistidas con animales y emprendimiento. Mi nombre es Noemí Aro y me defino como facilitadora de sueños y creadora de cursos del mundo animal. ¡Empezamos! Hola, hola, irracionales. Comenzamos un nuevo episodio de Ulises y Argos. Hoy vamos a darle un nuevo enfoque al enriquecimiento ambiental en perros. ¿Es siempre positivo o puede ser perjudicial para nuestro perro? Para descifrar este enigma, hablamos con Eva, fundadora de Ladras Conmigo y educadora canina profesional. Bienvenida, Eva. Antes de empezar, me encantaría que nos contaras quién es Eva, cómo surge Ladras Conmigo y qué es lo que te llevó a profesionalizarte en el mundo animal. Vale, pues a ver, la pregunta, ¿quién es Eva? Bueno, Eva está todavía un poco conociéndose, pero bueno, pues Eva es una chica de 32 años de Madrid que toda la vida ha convivido con perros. Es un clasicazo. Es la verdad, es un clasicazo, pero es verdad que aunque en toda mi familia a todo el mundo le gustan los animales en general, pero mi madre y yo siempre hemos sido las más ahí, las que siempre, pues, siempre hay alguien en la familia cuando hay animales que siempre se encarga más de todo y que siempre tiene ahí como un feeling más grande, ¿no? Y, y bueno, ¿cómo surgió Ladras Conmigo? Pues un poco ha ido evolucionando en realidad conmigo. En realidad empezó mi cuenta de Instagram, empezó como la típica cuenta de los perros, o sea, yo abrí una cuenta para mi perro, para subir fotos y, y no me sentía nada motivada en ese sentido. Justo fue cuando empecé a estudiar educación canina. Y oye, hay cuentas de perros que son maravillosas, pero yo no me sentía como motivada para estar subiendo fotos y tal. Además, estaba en ese momento que por eso empecé a estudiar educación canina, por mi perro. Entonces era como, no sabía cómo exponer las cosas. Estaba yo metida en una vorágine emocional brutal y, hice un parón bastante grande en la cuenta, o sea, creo que la abrí, estuve como 2 meses y luego cerré la cuenta por lo menos, pues no te sé decir, pero vamos, cerca del año yo creo. Y, y en realidad cuando yo empecé a estudiar educación canina no pensaba hacerlo de manera profesional. Sí que es cierto que en la época esta que terminas el instituto y no sabes qué hacer, no sabes qué estudiar, que yo siempre he sido la típica de no tenía motivación pues, de hacer absolutamente ninguna carrera ni estudiar nada. Y es verdad que la educación canina siempre era algo que tenía en mente, pero bueno, por circunstancias pues se me abrieron las puertas de otro sector totalmente diferente y empecé por ahí. Y con la llegada de Sagi, de mi perro, pues al final como que me sentí un poco, entre comillas, como obligada, ¿no? La situación que tenía con él al principio de querer hacerlo bien, por experiencias y recuerdos de cuando yo era pequeña con otro perro nuestro en concreto. Y cuando empecé a meterme fue ya como un supervicio. O sea, y supervicio además en el sentido de yo tenía una idea en mi cabeza de lo que era convivir con perros porque llevaba toda mi vida y no me cuadraban muchas cosas de las que me estaban enseñando en cuanto a lo que era convivir con mi perro. Y fue ahí como una lucha constante de decir, esto me lo está diciendo gente profesional, pero yo no pienso estas cosas, o sea, y fue bastante duro en ese sentido. Entonces, en realidad Ladras Conmigo ha ido evolucionando según yo he ido evolucionando y según Sagi ha ido evolucionando y según Sagi me ha ido guiando en muchas cosas de decir, tía, te estás equivocando, por ahí no va la cosa. Entonces surgió un poco también, yo creo que por, por ir enseñando también un poco desde el punto, aunque yo estaba estudiando educación canina,
pero no me sentía para nada, o sea, hasta hace bien poco yo no me he sentido para nada profesional del sector canino. De hecho, creo que me queda toda la vida y me moriré y no tendré ni idea de perros. O sea, creo que lo que sé es 0,1. O sea, creo que hay muchísimas cosas y cada día ves una cosa nueva. Pero la abrí un poco también como para exponer como también cómo te sientes, cómo vas avanzando. Al final, cuando abres, una de las cosas que me gusta de Instagram es que vas viendo en ti mismo la evolución desde cuando empezaste a publicar cosas y dices, madre mía, lo que puse hace 1 año y medio, por favor, esto ya no lo hago. Aunque no sean cosas exageradas ni burradas, pero dices, es que no tiene absolutamente nada que ver con cómo me planteo hoy la convivencia con los perros. A mí me pasa continuamente, ¿eh? Pero es bonito que se hayan ido encajando así todas las piezas también. Sí. La verdad que tienes un perfil súper interesante y a mí me ha llamado la atención, bueno, algunos posts, en especial uno de enriquecimiento ambiental. Y bueno, sin meternos todavía mucho en materia y por si algún oyente no sabe qué es eso del enriquecimiento ambiental, ¿cómo lo definirías? Bueno, soy un poco mala para las definiciones. Pero digamos que así un poco teóricamente sería pues como incorporar elementos o estímulos al entorno del perro para, pues como su propia palabra indica, para enriquecer el entorno y supuestamente siempre con la intención de que sea positivo, aunque no siempre lo es. Mm. ¿Y cuáles son los principales juegos o ejercicios que podemos realizar cuando preparamos este plan de enriquecimiento? Eh, ha habido como yo creo que sobre todo, o por lo menos desde que yo estoy un poco más metida en esto de 2 años para acá, como un boom de juguetes por todos los lados, juguetes para pensar, Kongs, Licky Mats, millones de historias. O sea, ahora muchísima gente tiene como una serpiente que es verde, que meten comida adentro. O sea, hay 1000 historias. Y bueno, o sea, como tal, sin contar si es positivo o negativo, pues eso, Kongs, Licky Mat, cualquier juguete de estos de pensar, de abrir cajoncitos, eh, eh, la masticación, que también es una cosa que muchas veces no se hace como se debería de hacer. ¿Qué más? Y luego tenemos elementos naturales, o sea, desde palos, piñas, hojas, cosas que encontremos en la calle, papeles, cajas, bolsas, o sea, podemos utilizar 1000 millones de cosas para hacer enriquecimiento ambiental. Y de todas las cosas que me has dicho, o a lo mejor alguna que se ha quedado en el tintero, ¿cuáles dirías que son tus juguetes o masticables naturales preferidos? Vale, yo soy bastante dada a reducir muchísimo el enriquecimiento ambiental, porque creo que, o por lo menos en la inmensa mayoría de casos que me llegan, el perro está absolutamente sobreestimulado, o sea, tiene 1000 historias. Y al final está constantemente haciendo cosas, o sea, tiene Kongs de todos los colores, tiene Licky Más de todos los colores, si no le tengo 3 juguetes para que utilice la cabeza, supuestamente, si no, mira, se me había olvidado, las mantas de olfato, y a mí lo que más me gusta es lo que no es artificial, o sea, desde masticación, que me parece fundamental, y desde juegos de forrajeo, que serían pues con papeles, con cajas donde el perro tenga que meter la cabeza, sacar los papeles, incluso envolver snacks en papel de periódico, por ejemplo, y que el perro lo tenga que destrozar. Palos, piñas, todo esto, claro, todo, absolutamente todo bajo supervisión, pero me parece que es lo mejor, lo más natural y con lo que los perros bien hecho más disfrutan, porque hay muchas veces que buscamos una dificultad muy alta en los juegos de enriquecimiento y constantemente enriquecimiento, todo el día haciendo enriquecimiento y el perro está como, pero ¿cuándo duermo? ¿Cuándo puedo descansar? Por favor. Es como el niño que sale del colegio, que está 8 horas en el colegio y le llevo ayudo, le llevo a pintar, le llevo a no sé qué, le llevo a tal. El niño está reventado. Y al final es como, vale, sí, tienes un perro que está cansado, pero no está tranquilo.
Y perros hiperestimulados, perros frustrados, sí. Y un poquito en esta línea te iba a preguntar justamente si un plan de enriquecimiento es siempre positivo o hasta qué punto puede llegar a ser perjudicial. Pues no, no siempre es positivo. No siempre es positivo. Es verdad que la gente, por norma general, la gente que utiliza este tipo de herramientas, vamos a decirlo así, lo hace siempre desde el punto positivo de querer ayudar al perro, de que el perro no se aburra o de que el perro se canse pensando que es lo mejor, de que el perro se entretenga, de tengo un cachorro y tiene que hacer cosas. Pero claro, ahí está el tema de la sobreestimulación y que al final algo que ponemos como enriquecimiento ambiental no es siempre exclusivamente algo que sea de ocio, sino que al final también genera un aprendizaje en el perro o debería de generar un aprendizaje en el perro, ¿no? O sea, al final herramientas o juguetes o juegos tan sencillos como poner una caja llena de papeles con chuches puede generar en el perro mejoras en autoestima, en autonomía, en tener herramientas al final de mayores herramientas de gestión emocional para situaciones que no tienen nada que ver con eso, pero si estamos constantemente poniendo todos los días enriquecimiento ambiental al perro, en el que no tiene un proceso en el que pueda descansar todo lo que ha vivido en esa situación y que pueda realmente tener un aprendizaje, al final lo que va a tener son constantes picos de estrés que no va a poder de alguna manera drenar ni que va a poder descansar y va a estar siempre aquí en vez de, vale, estoy aquí, tengo un pico de estrés que puede ser positivo por una situación, un juguete que me pongas nuevo, que no sepa lo que es, que además deberíamos de estar con ellos para poder ayudarles en algún momento porque les resulte un poco difícil o les genere un poco de inseguridad porque no sean capaces de, uy, esto lo tengo que hacer yo solo, ¿cómo se hace? Pero siempre están aquí constantemente, no les damos la oportunidad de poder descansar, de poder, pues eso, soltar el pico de estrés, aunque haya sido una situación positiva, y el que, oye, la próxima vez que se lo vayamos a poner, que pueden pasar días, hasta una semana, no vamos a ver realmente una evolución real. O sea, muchas veces yo soy muy dada a poner un ejercicio de enriquecimiento ambiental a la semana, hazlo un día, espera una semana, vuélveselo a poner y irás viendo el progreso del perro con ese mismo juguete en el cómo él, según van pasando las semanas, va interactuando de manera diferente y con muchísima más confianza con ese juguete que le has puesto. ¿Y realizar un plan de enriquecimiento bien hecho es difícil? Bueno, como yo ya he dicho, como soy muy dada a quitarlo, a quitar muchas cosas de las que tienen los perros, creo que es más difícil eso, por lo menos en mi caso, el tener que decirle a alguien, mira, tienes que dejar de darle tantas cosas al perro, tienes que guardar el con, la liquimat y todo lo que tengas en un cajoncito y cuando el perro esté preparado se lo daremos. Pero realmente al final es elegir según también la etapa en la que esté el perro, según el estado emocional en el que esté el perro, elegir algo que no sea excesivamente complicado y luego cuando veamos que va evolucionando podremos ir complicándolo si es que es necesario, ¿no? Porque muchas veces es como los perros tienen que aprender, los perros tienen que hacer cosas, los perros no sé qué, y al final, oye, igual que nosotros somos tan simples como que te entretienes poniéndote una peli, pues al perro tampoco hay que complicarle la vida poniéndole cosas súper difíciles. O sea que al final es un poco también, yo creo que ir un poco a, no sé si la palabra es la mejor, pero como ir un poco más a lo simple, a lo sencillo, sin tener que complicarnos excesivamente la vida. Y luego ya iremos viendo cómo va evolucionando el perro. Hay casos y casos, claro, hay casos que sí, que son más complicados y que tienes que tener un poco más de cuidado por esto que he dicho antes, por los niveles de estrés, porque al final hay a veces que tienes que quitarlo todo y no puedes meter nada desde primeras, o sea, te tengo que quitar todo, que todo, o sea, hacer una reducción de estrés brutal y una reducción de estrés que un perro necesite bajar los niveles totalmente porque esté muy disparado es quitar absolutamente todo y que toda su vida sea absolutamente calma y luego ya poco a poco ir introduciendo. O sea, depende un poco del caso, pero vamos, yo tiro siempre a lo más sencillo para el perro y para la persona también. No complicarles tampoco la vida a la gente que cuando te llegan con un problema que están un poco desesperados,
pues al final también, dependiendo de cómo te vengan, les empiezas a contar cosas, les explota un poco la cabeza y como encima le pongas a hacer 200 millones de cosas, ya la persona dice, por Dios, ¿qué está pasando? Sí, al final es más beneficioso utilizar menos herramientas, pero usarlas bien y progresivamente. Exacto. ¿Y qué consideraciones debemos tener en cuenta para no perjudicar a nuestro perro? ¿Cómo podemos saber que eso que estamos haciendo no le está beneficiando en absoluto? Bueno, primero yo creo que aquí entra mucho tanto, pero vamos, yo creo que en general en el tema de la convivencia, el quitarnos un poco las creencias de tengo que cansar al perro. Eso es, yo creo que es lo que más interiorizado tiene la gente, ¿no? Las cosas que hago para cansar al perro. Juguetes, que salga a correr, que le tiro la pelota, que no sé qué, o sea, todo el día, ¿no? El quitar un poco esas creencias y ver que al final no somos tan diferentes. O sea, al final es un poco, yo muchas veces lo digo, o sea, piensa lo que estás haciendo con tu perro, piénsalo en ti. O sea, si todo el día te están generando tener que estar en constantes situaciones de tener que estar haciendo cosas y resolviendo problemas. O sea, al final eh, eh, es más fácil, bueno, no es más fácil, pero es mejor al final el ayudar al perro a que no tenga la necesidad de tener que estar constantemente haciendo cosas que el estar constantemente intentando que el perro esté haciendo cosas. ¿Cómo podemos ver si es beneficioso? Pues después, después de cuando ha terminado el perro, le has puesto cualquier juguete, cómo se queda. Si el perro se queda nervioso, si el perro se queda, bueno, sí, nervioso, te está dando la información de que eso ha sido demasiado complicado o de que cuando no se lo has puesto o de que cuando le has puesto ese juguete el perro no estaba en un buen estado emocional. Porque también aquí ocurre el error de que solemos poner estos juguetes o la masticación cuando los perros están muy nerviosos. No estoy en un estado emocional adecuado para poder gestionar esa situación. O sea, al final hay una compañera, Lorena, me llaman Kenny, que dice siempre, o sea, al final es como si tú estás muy estresado y llegas a casa y te dicen, toma, haz un sudoku. Y es como, guau, pues mira, no tengo la cabeza ahora mismo como para resolver un sudoku, ¿no? Pues con los perros solemos hacer esto, ¿no? Te doy un snack súper duro cuando estás súper histérico y a la quédate en tu cama durante media hora masticando y luego, uy, el perro es que está súper nervioso, es que se ha tirado media hora masticando y en vez de estar dormido está histérico. Claro, porque al final le ha generado más nerviosismo y más frustración porque no ha sido funcional para él, no le ha funcionado para lo que él necesitaba en ese momento, que es estar calmado. Entonces, en esos momentos hay que hacer eso, transmitirle calma y no ponerle algo en lo que no está preparado mentalmente ni emocionalmente en ese momento para resolverlo. Que se lo dan como justo para que rebaje el estrés en ese momento en el que está agobiado y se consigue justo el efecto contrario. Exacto. ¿Y hay alguna otra pauta a la hora de realizar el enriquecimiento? Por ejemplo, el tipo, la cantidad de comida que utilizamos. Sí. Bueno, como he dicho, yo es que soy muy de sota, gallo y rey. No a todos los perros les recomiendo lo mismo, pero sí la dificultad, la cantidad de veces que se ponen a la semana, el tipo de comida que utilizamos. Por ejemplo, con lo de la masticación, se utiliza demasiada masticación dura y los perros normalmente, si tú les das a elegir, seleccionan una masticación más blanda, normalmente muy blanda. Y la gente se sorprende porque dice, jo, pero es que le estoy dando esto y tarda un minuto en comérselo. Claro, pero es que es lo que necesita en ese momento. No necesita que le des algo para que esté 15 minutos mordiendo, que hay muchos perros, como decía antes, que se quedan nerviosos o que incluso ni siquiera se lo terminan, porque están agotados, pero ya no solo físicamente, sino emocionalmente y mentalmente, porque es como, pero ¿por qué me has dado esto? Que es que no puedo con ello, ¿no? Al final hay que tener, aquí entra mucho la parte del responsable de observar a su perro y de ver lo que le está diciendo su perro en cada situación. Y en estas situaciones concretas los perros dan mucha información. También fijarte cómo está el perro resolviendo lo que le has propuesto, cómo está su cuerpo, está relajado, está interesado, está tenso, está encorvado, te está dando muchísima información, te mira, te pide ayuda.
al final hay que estar en esas situaciones muy, muy, muy con ellos. Y bueno, te voy a hacer una pregunta que yo creo que sé que me vas a contestar ya. ¿Crees que se ha recetado el enriquecimiento ambiental sin mesura y para todo tipo de problemas? Estás escuchando el podcast de Ulises y Argos. Pásate por www.ulisesyargos.es y descubre lo que tiene el territorio irracional para ti. Sí. Sin duda alguna, sin duda alguna. O sea, yo creo que lo que más se ha debido de comprar en los 2 últimos años son juguetes interactivos. O sea, el con, sobre todo. O sea, el con es como yo creo que, bueno, y ahora las Licky Mat también están muy, que además de diferentes formas, con diferentes texturas. Una zona de la Licky Mat es más alta, la otra más baja. O sea, es como, madre mía, qué locurón. Y mira, con el tema de antes, el con, hay muchos perros que les es muy complicado solucionar un con. Y hay muchos perros que es como, pues se ponen a jugar con él porque bota y lo tira y no sé qué. Le está creando frustración, no sabe lo que hacer con él, no está consiguiendo, hay comida adentro, no puedo sacarla, le está generando un conflicto incluso consigo mismo, de decir, no puedo sacarlo, ¿no? Entonces, sí, se ha recetado demasiado el perro es nervioso, ponle esto, pónselo todos los días, pónselo después del paseo, antes de dormir, antes de no sé, o sea, es constantemente el que el perro tenga que estar todos los días haciendo cosas. Y me imagino, por lo que me comentabas, que has tenido algún o algunos casos en los que has tenido que eliminar o cambiar el plan de enriquecimiento que ya estaban realizando. Sí, por no decir en prácticamente todos. Sí, o sea, yo creo que en todos prácticamente he tenido que reducirlo, sí. Quitarlo del todo en pocos y cambiarlo en todos, en todos. O sea, en todos, porque normalmente llegan perros con conductas reactivas, con miedos, perros que no descansan bien y la gente se sorprende cuando les dices, oye, es que tienes que quitar esto, pero luego en realidad lo quitas y se ve que el perro descansa muchísimo mejor, que el perro, o sea, no significa que el enriquecimiento ambiental en muchas ocasiones sí puede provocar por esos niveles de estrés, si un perro es más sensible, que esté más predispuesto a tener conductas reactivas, porque está más estresado. Entonces el estrés está ligado a la reactividad. Pero sí se ve, no en todos los perros, pero sí en una gran mayoría de perros, cuando reduces esa sobreestimulación que tienen, se ve como el perro descansa mejor, como en algunas situaciones que se le complicaban, no es que de repente se resuelvan, pero sí está muchísimo más predispuesto a no tener que estar reaccionando siempre. Entonces, sí, lo cambio siempre. Digamos que es muy habitual verlo en las familias, pero no tanto analizar cómo le está sentando y qué es realmente lo que están implementando. Sí. ¿Y qué le dirías a la gente que está implementando, a la redundancia, programas de enriquecimiento sin haber analizado el caso en profundidad? Pues uno, que vean si les está solucionando algo, porque muchas veces la gente lo hace con esa buena intención de que el perro se canse, que el perro esté más entretenido, es que el perro se aburre, lo típico de, uy, es que este perro es de muy alta energía y tiene que cansarse. Si realmente, si tienen un perro con problemas emocionales, si realmente le está siendo, si le está valiendo, porque por norma general, en la inmensa mayoría de los casos, no es así, pero lo siguen intentando, porque, y además, por norma general, se aumenta la intensidad y ya es, bueno, pues le pongo la comida en una manta de olfato y luego le pongo una licky mat y luego no sé qué, y cuando volvemos del paseo, y en el paseo también le pongo un juego de olfato y entonces es como, a ver, no. Entonces, uno, eso, que miren si realmente le está siendo funcional. Dos, que empiecen a observar a su perro mientras está
haciendo eso. 3, que se fijen en cómo está su perro antes de decir, vale, le voy a poner una manta de olfato. ¿Está bien? ¿Está tranquilo? ¿Está nervioso? Y luego cómo se queda después el perro de esa situación. Y no porque el perro se quede tumbado, está bien, porque el perro puede estar cansado, pero eso no significa que esté relajado ni que le haya producido una buena sensación ni que le haya producido un buen aprendizaje. Pues la verdad que me ha encantado escucharte y vamos, creo que has dejado unos consejos muy claros para la gente que quiera practicar el enriquecimiento, pero de una forma con mesura y adecuada. Así que Sí. vamos a pasar ya a las preguntas relacionadas con el mundo del emprendimiento. ¿Cuál fue el momento exacto en el que supiste que querías dedicarte al mundo del perro? ¡Uf! No te sabría decir el momento exacto. Creo que fue, como he dicho antes, según iba evolucionando y veía, bueno, yo cuando empecé y mi perro tenía bastantes problemas de miedos con conductas reactivas hacia personas, hacia perros, hacia todo lo que se movía en el entorno, el pobre mío. Yo contacté con muchísimos educadores, muchísimos. Es verdad que algunos, unos en concreto, muy bien. Lo que pasa que esto pasa mucho, que me pasa mucho a mí. Yo en ese momento no estaba preparada para esa información que me daban. O sea, no me entraba esa información. Además de que estaba súper saturada con toda la situación con él, con todo lo que yo en ese momento estaba estudiando, era como algo que estaba chocando constantemente con lo que me decían y con lo que estaba estudiando. Pero sí había algo en mí siempre, constantemente, lo que he dicho antes, que me decía, es que este no es el camino, es que yo no quiero tener esta relación con mi perro, es que yo no quiero convivir así con él. Entonces fue un poco el ir avanzando, el nunca, o sea, porque nunca dejé de buscar información, nunca dejé de buscar ayuda, de seguir buscando formaciones. Y lo que he dicho antes, me costó mucho, o sea, porque para mí el dedicarme a esto es una implicación emocional brutal y me parece una responsabilidad muy fuerte el que al final estás interviniendo en la salud emocional de alguien y si no estás bien preparado, definitivamente puede ser muchísimo más perjudicial que si no les ayudas. Entonces a mí me costó muchísimo tomar la decisión de decir, quiero hacerlo, hasta que yo realmente no vi que realmente entendía al 100%, bueno, al 100%, lo que me queda por aprender, pero hasta que yo no me sentía a gusto en la relación que tenía con mi perro, no me sentí preparada ni me sentí capacitada para decirle a nadie lo que tuviera que hacer con su perro, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con los educadores que tenemos que tener perros socialmente perfectos, socialmente educados, porque los animales son seres vivos exactamente igual que nosotros y el que un perro no sea socialmente molesto no significa que esté bien emocionalmente y que un perro no sea socialmente educado no significa que tenga problemas emocionales, ¿no? Entonces, mi perro seguramente mucha gente le vea por la calle en ciertas circunstancias y vean y digan que tú eres educadora canina. A mí me Pero, pasa, ¿eh? pero yo ahora sí me siento a gusto con la relación que tengo con él y él conmigo. Y entonces, en el momento en el que yo sentí que sí que podía aportar algo a las personas que buscaran ayuda, ahí fue cuando dije, vale, ahora sí. Lo que pasa es que luego tuve que sortear los miedos y todas estas cosas. ¿Y alguna vez pensaste que esa idea inicial que tuviste se materializaría o lo veías algo como muy lejano? Sí, yo creo que sí, que yo soy muy soñadora y me imagino mucho las cosas, o sea, me monto yo mis pelis sola en la cabeza y cuando me dedicaba a la otra profesión que no tiene absolutamente nada que ver, lo único que tienen que ver estas dos profesiones es que creo que son bastante difíciles en cuanto a salir adelante porque son dos cosas que
pues bueno, que no están a lo mejor socialmente instauradas, que la gente pues todavía le cuesta pues, en este sector pedir ayuda muchas veces, que tiene mucho que ver también con la creencia que tenemos sobre lo que es, bueno, sobre quiénes son los perros. Pero sí lo pensé porque soy muy cabezona. O sea, luego soy muy miedosa y soy muy insegura, pero sí lo tenía claro porque veía mucha gente en la situación en la que yo estaba. Mucha gente perdida, mucha gente que quería hacerlo bien y que no sabía cómo hacerlo. Y yo decía, es que yo quiero ayudar a esa gente porque yo sé lo que están pasando, yo sé cómo se pasa y no me quiero poner a llorar. Muy bonito lo que cuentas. Es que soy muy llorona. Pues está bien. Entonces, sí, en realidad sí, me costó. Me costó el realmente decir, venga, ya es el momento, tienes que hacerlo, no pensarlo más, pero sí que en el momento que yo creo que la cabeza me hizo clic de quiero hacer esto, no sabía cuánto iba a tardar, pero sabía que en algún momento sí que lo iba a hacer. En mi caso, la verdad es que aparte de querer dedicarme al sector, quería emprender porque también deseaba una libertad geográfica. ¿En tu caso hubo algo que te llamaba así mucho la atención del emprendimiento? Bueno, esto es una tontería, pero es una cosa que siempre me ha pasado de pequeña y es que tanto mi padre como ahora mis dos, perdón, mis dos hermanos eh, son autónomos. Entonces era como algo que yo había vivido siempre de, pues lo típico, ¿no? La niña pequeña de, pues mi padre tiene su empresa, pues mi padre es su jefe, pues no sé qué. Entonces era algo que no sé por qué, pero siempre tenía ahí metido. Y sí que es verdad que yo no tengo problema en trabajar para alguien, no tengo ningún problema, no tengo problema en colaborar con nadie, pero sí que es verdad que por lo menos en los trabajos en los que yo he estado, incluso trabajos, ya digo, la otra profesión se necesita mucha colaboración. Lo que no en mi opinión, en mi experiencia, que no digo que todo el mundo sea así, era como que no podía yo realmente no me sentía 100% realizada porque al final tienes que seguir como unas normas de la empresa, como que tienes que seguir un camino, una guía y yo para eso sí que soy muy estructurada de me dices que haga esto y yo lo hago, no tengo problema, pero soy como muy necesitaba el poder yo estructurarme mi vida, por así decirlo, y desde que está Sagui en mi vida también, o sea, al final forma parte de mi vida y esto tiene mucho que ver también con la conciliación, ¿no? El que no es mi hijo, pero forma parte de mi vida y es mi responsabilidad. Entonces, al final, el también yo poder estructurar, el tener mis horarios, el poder decir, pues, hago esto hasta ahora, tal, me puedo también organizar mi vida de alguna manera y el ir para allá, para acá, para no sé qué, para tal. Pues sí fue algo que también me llamaba mucho la atención. ¿Y dirías que emprender, en este caso en el mundo canino, es un camino complicado? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti? Bueno, a ver, para mí lo más difícil en realidad no ha sido el mundo canino en sí, sino lo más difícil he sido yo. El realmente el tener confianza en mí misma y el decir, puedes hacerlo, o sea, y si no pruebas nunca a hacerlo, no vas a saber si vas a poder, ¿no? Al final ya no solo en cuanto a llevar casos y ayudar a gente, sino pues todo lo que está alrededor de tener una empresa, ¿no? Pero sí era una cosa, pero ya digo que lo he dicho antes, soy bastante insegura y soy bastante ahora ya no tanto, pero sí de comparaciones, ¿no? De decir, ay, este, y ay, el otro, y ay, no sé qué. Y ya un día dije, mira, ya está, o sea, ya.
No puedes autolimitarte tú misma porque es que te estás haciendo daño tú misma a ti misma. Entonces, y luego en el sector canino, pues creo que sí, o sea, creo que es complicado porque al final, por un lado, y sobre todo, ahora se están abriendo muchísimo más los caminos en cuanto a la educación amable, pero todavía queda muchísimo trabajo, muchísimo, 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 porque además últimamente siempre sale la conversación de cuando sales del mundo de Instagram, dices, que este es el mundo real, que te encuentras cosas, que ves cosas por la calle, que dices, madre mía, y luego entras a Instagram y dices, bueno, hay mucha gente que lo ve desde otro punto de vista, pero el intentar que el resto del mundo, que es un porcentaje más alto todavía, cuesta mucho, mucho hacer entender a la gente muchas cosas, y esto tiene mucho que ver también con el emprendimiento, porque al final es tu trabajo, y si la gente no ve a los perros de la manera que nosotros lo vemos, pues al final afecta. Sí, además lo que comentabas de que al final la educación canina y más la amable es un constante cambio. Entonces yo no hago ahora lo mismo que hacía el mes pasado ni hace 2 meses. Y también que la gente entienda eso, que hay que estar continuamente actualizada y bueno, y analizándolo, pues es complicado, la verdad. Sí. ¿Y alguna vez te levantas pensando que no ha merecido la pena? En plan, ¿para qué me he metido yo aquí? Pues de momento no. De momento no. Y si tengo algún día así un poco más tal, yo qué sé, recibes algún mensaje de decir, jo, Eva, cómo ha cambiado todo desde que tuvimos la sesión, y es como, merece mucho la pena, aunque sea un perro, aunque sea es uno, merece la pena de que, y ya no solo, yo lo digo mucho, ya no solo por los perros, que sí, por supuesto, porque al final son los que más sufren, pero también las personas sufren mucho porque también están, dependiendo de la información que hayan recibido, también están muy engañadas, y hay mucha gente que se siente muy culpable por haber hecho según qué cosas, y cuando te dicen, jo, qué guay que me hayas abierto los ojos, que haya visto estas cosas que yo no veía, que vea ahora la cara de mi perro y sea de otra manera totalmente diferente, pues eso, los días que estás así un poquito más de madre mía, dices, no, merece la pena totalmente. Y que además parecen los mensajes que llegan justo en el momento Sí, adecuado. sí. Entiendo que esto es lo que más te gusta de trabajar con perros, ¿o hay algo más? Me gusta, me gustan mucho los perros, o sea, efectivamente trabajo con perros, pero me gusta mucho el ver el cambio en las personas, el cambio de creencias en las personas, y el entender que no todo repercute, o sea, que no todo es responsabilidad, bueno, no todo, muchas veces muy pocas cosas son responsabilidad del perro y son más responsabilidad de la persona. Y eso es como, o sea, principalmente el ver que el perro mejora, evidentemente, y que de un perro que estaba mal a que de repente empiece a gestionar su vida de otra manera, que empiece a responder de otra manera, que empiece a ser más feliz, pero también a que la persona vea a su perro desde otra manera, desde que no vea a su perro como un problema, que no vea a su perro como es que me tiene que hacer caso porque es mi perro, sino que empiecen a tener una relación muchísimo más sana, muchísimo más de una convivencia real, no desde el yo te mando y tú me obedeces. Eso me encanta. ¿Y lo que menos te gusta? Lo que menos me gusta, pues cuando la gente no se quiere implicar, cuando quieren que tú les soluciones la vida sin tener que hacer absolutamente nada, y que no, o sea, entiendo, o sea, soy bastante comprensiva en el sentido de que hay mucha gente que no está en el nivel de conciencia que estamos muchos, y que haya gente que le llega y hay gente que no. Y hay veces que tienes que ir rascando un poquito a poco, sin ir directamente, porque entonces hay muchas veces que la gente se lo toma como un ataque, como un rechazo, y tienes que también saber un poco, porque al final yo por lo menos trabajas más con la gente directamente que con el perro en sí. Entonces
hay que tener un poquito ahí de tacto, pero sí que es verdad que cuando te preparas un caso, te preparas una sesión, vas... yo, bueno, como veis, hablo muchísimo, pues en las sesiones igual, me tiro el tiempo que haga falta y luego la gente te dice, no, es que no ha mejorado nada y le preguntas, ¿has hecho esto, esto y esto? Bueno, pues es como, a ver, es que yo siempre digo, milagros a Lourdes, o sea, esto es un día a día, no podemos tener expectativas de que un problema que lleva años se vaya a solucionar en un mes y mucho menos que se vaya a solucionar porque baje la Virgen y nos vea, o sea, es que es imposible. Yo Entonces eso siempre, me frustra mucho eso. sí, yo siempre les digo que se hagan un calendario para ver qué hacen, cuándo lo hacen, qué no hacen y también para que no se pasen, por lo que comentabas tú al principio también, que a veces, no sé si te ha pasado, pero a mí me pasa que es como que pierden un poco el norte de lo que han hecho, lo que tienen que Sí. hacer, cuándo lo tienen que hacer. Y una pregunta que me encanta haceros cuando venís al podcast. Si pudieras reencontrarte con tu yo adolescente, ¿qué le dirías? Esta pregunta tiene chicha, ¿eh? Pues, bueno, en realidad yo creo, te voy a contestar, ¿eh? Pero en realidad yo creo que al final, por lo menos en mi caso, al final yo creo que igual que en los perros, que esto lo digo mucho en las sesiones, la adolescencia es súper importante, aunque sea una etapa en muchas ocasiones horrorosa, pero es necesaria para el perro. En nosotros creo que también, que al final tu adolescente te lleva a tu yo adulto y las cosas que aprendes cuando eres adolescente te lleva a desarrollarte como la persona que eres. Pero sí que creo que le diría a la Eva adolescente que no tenga tanto miedo de hacer las cosas, que no tenga tanto miedo de decir las cosas, que sea ya no valiente, sino que no piense tanto en lo que va a pensar el resto de la gente, porque al final convives contigo misma y al final tienes que mirar por ti para luego estar bien para los demás. No es un acto egoísta, sino al final es un acto generoso, porque si tú no estás bien contigo mismo, no puedes estar bien con el resto. Y al final es algo que te hace mucho daño a ti y repercute en la gente que convive contigo y en la gente que te quiere. Qué bueno eso. ¿Y qué crees que es lo mejor y lo peor de ser tu propia jefa? Lo mejor, pues bueno, el que puedo gestionarme como quiera, básicamente. Pero sí soy bastante, bueno, bastante, depende del día, también hay que decirlo. Pero lo peor es pues que al final tienes que ser realmente tu propia jefa. O sea, el ponerte también tus límites, el ponerte tus horarios, el decir, oye, ya, para, frena, no puedes estar todo el día contestando mails, contestando WhatsApp, preparando sesiones. O sea, tienes que ponerte tus límites y decir, a ver, descansa, come normal, tranquila, sal con tu perro, o sea, como si tuvieras un horario de trabajo en cualquier otra, como si fueras un empleado, porque si no estás pues todo el día y luego, claro, la cabeza, pum, 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 todo el día, pues tengo que hacer esto, pues no sé qué, y mirando la agenda y tal, ¿no? Pues al final es eso, o sea, puedes gestionarte, pero tienes que saber gestionarte bien para no acabar un poco loca. Que aquí en lugar de obligarte a hacer algo, tienes que obligarte a no hacerlo. Sí. ¿Y por dónde recomiendas empezar a las personas que estén comenzando su propio negocio? ¿Qué crees que es fundamental para que el proyecto tenga éxito? Creo que es fundamental el sentirse seguro con lo que estás haciendo, el no lanzarte a la piscina sin realmente, no por tema de que tengas 200.000 formaciones, tú te vas a sentir más seguro con lo que estás haciendo, pero realmente, básicamente eso, el sentirse, por un lado, el decir, el miedo es normal, pero que no te frene, por un lado, que al final también el miedo se va a ir un poco yendo cuando vayas empezando, pero también que te sientas seguro con lo que estás haciendo y empezar a lo mejor con cosas
que no sean de quiero hacer muchísimas cosas, ¿no? Porque yo al principio era quiero hacer 200 millones de cosas y era como no, tienes que empezar un poco más despacio para luego ir asegurando. Siéntete seguro con lo primero que vayas a hacer y luego ya cuando tengas eso asegurado podrás ir avanzando poquito a poco. No quieras abarcar excesivamente muchas cosas porque a no ser que seas un crack, te vas a volver un poco loquito. Sobreestimulada también. Sí. Y por último, ¿alguna vez sentiste que por el hecho de ser mujer era todo más complicado? Quizás a la hora de conciliar, de conseguir autoridad en el sector. ¿Crees que a ellos se les escucha más? Sí. Rotundo. Es verdad, sí. Es verdad que yo no me he encontrado, bueno, sí, en una ocasión en concreto, pero no me he encontrado de manera generalizada que tenga ningún problema para esto. Pero también tengo que decir que el 95% de las personas que me contactan son mujeres. Y aunque vengan con pareja, pero me contacta ella, por norma general. Y en las sesiones están los dos, por norma general, no todo el mundo. Si alguien me escucha que haya tenido sesión conmigo, no todo el mundo. Pero por norma general habla más ella también, ¿no? Que luego ellos a lo mejor fuera están predispuestos exactamente igual, ¿no? Pero sí que creo que al final todavía en este sentido hay mucho que avanzar y oye, tenemos compañeros maravillosos que nos apoyan muchísimo y eso es genial, pero todavía cuesta y sobre todo cuando son perros difíciles, cuando son perros que están muy mal emocionalmente, que se está haciendo difícil la convivencia, que vienen sobre todo de un adiestramiento tradicional, de utilizar herramientas aversivas, a la gente le cuesta bastante. Bueno, no es que le cueste bastante, es que le chirría bastante que qué casualidad que venga toda esta información de educación amable de parte de una mujer, ¿no? Como eres la blandita, claro, todo tiene que ser happy porque eres una chica, ¿no? Entonces, cuando vienen de ahí, yo creo que les cuadra más o les cuesta menos interiorizarlo si esto se lo dice un hombre, ¿no? Pero bueno, vamos encaminados y yo creo que esto va para adelante. Sí, parece que todavía tienen muy en la cabeza la figura masculina, por decirlo así, de ese adiestramiento clásico también del que venimos. Sí. Y del educador canino, pero sí, poco a poco. Sí. Pues ahora sí, Eva, hemos llegado al final del episodio, así que cuéntanos dónde podemos encontrarte. Bueno, pues me podéis encontrar en Instagram como Ladras Conmigo y en la página web ladrasconmigo.com y ahí, bueno, pues tienes formularios de contacto y el botoncito de WhatsApp para escribirme. También tengo página de Facebook, pero la tengo un poco desactualizada, tengo que ponerme a ello. Estamos todas igual. Pues muchas gracias, Eva. Ha sido un placer tenerte en el podcast. Me ha encantado escucharte y espero que sigas cosechando éxitos porque te lo mereces. Muchísimas gracias. Me ha encantado estar aquí y hablar y de todo. Y yo seguiría 2 horas más, de verdad, porque me encanta. Yo también. Un besote. Un beso. Este episodio ha terminado, pero puedes unirte al territorio irracional en ulisesyargos.es.